Bueno, el día de hoy le vamos a hablar sobre la diagonalización. Este video es para la clase de teoría de la computación en la Universidad Unitec de Honduras. Los integrantes del grupo, su presentador, Carlos Pinal, Jorge Paz y Nicolás Alid. Bueno, durante el video vamos a hablar un poco, algo breve sobre la diagonalización, algunos ejemplos y cómo esto se aplica. Bueno, la diagonalización fue primeramente descubierta por el matemático George Cantor en 1873. George Cantor se presentó con una gran pregunta en su mente. ¿Cómo se podría contar sets de objetos infinitos? Ya que sets finitos lo podríamos contar de manera normal, contándolos. Pero ¿cómo podríamos enumerar sets infinitos de objetos? ¿Y cómo podríamos saber que estos sets infinitos sean mayores que otros sets infinitos de objetos? Bueno, la diagonalización determina si un conjunto infinito es más grande que otro conjunto infinito. Y bueno, la primera pregunta que podríamos hacernos es: ¿el conjunto de números pares es más grande que el conjunto de las cadenas generadas por el conjunto 0 y 1? Esto lo vamos a poder definir con lo que es diagonalización. La primera idea de la diagonalización es la presentación de una función. Digamos ahorita que tengamos dos conjuntos, los conjuntos A y B. Ambos conjuntos son infinitos. Si presentamos una función f que obtenga como parámetro algún elemento del conjunto A, podemos decir que para todo elemento del conjunto A vamos a tener un conjunto B equivalente, o un conjunto B que está relacionado a cada conjunto del, a cada elemento del conjunto a través de la función f. Ahora, podemos presentarnos con dos diferentes situaciones: que f sea 1 a 1 y que f sea sobreyectiva. Ahora, si f es 1 a 1, podemos saber que el conjunto A y el conjunto B mantienen la misma cantidad de objetos, ya que para cada objeto del set A vamos a tener un objeto del set B. Ahora, si f es una función sobreyectiva, podríamos saber que para todo objeto del conjunto A vamos a tener menos objetos a los cuales apuntamos del conjunto B. Ahora, decimos que A y B son del mismo tamaño si existe una función 1 a 1 y sobreyectiva f a B, es decir, que es una correspondencia. Un conjunto A es contable si es finito o tiene el mismo tamaño que natural, que n, que son los números naturales. Bueno, tenemos un ejemplo simple sobre cómo contar el conjunto infinito de los números naturales con el conjunto infinito de los números racionales. Ahora el ejemplo es un poco complejo, pero la idea principal de este ejemplo es presentarnos con los conjuntos naturales que fácilmente los podemos convertir al conjunto de números racionales. Pues, al utilizar dos números naturales, los dos números que pertenecen al conjunto de los números naturales, podemos generar un número del conjunto de los números racionales, y este proceso de dividir los números naturales terminaría siendo nuestra función, como las funciones anteriores que utilizábamos. Ahora podemos decir que no todos los sets infinitos son contables, tales como los números reales, ya que no podríamos tener una función de un conjunto externo que las relacione a estos. O sea, no tendríamos otro conjunto infinito al cual le podríamos aplicar una función y la podamos comparar con los números reales. Y existe una forma de crear una correspondencia para contabilizar los números, que no existe una forma de crear una correspondencia para contabilizar los números reales por la misma situación. Bueno, el siguiente ejemplo, siempre además nos va a hablar mi compañero Jorge Paz.
Bueno, yo voy a hablar sobre el Halting Problem y cómo se relaciona con la diagonalización. Para empezar, está la prueba por contradicción del Halting Problem, porque no es decidible. Entonces, para esto consideramos un ATM, el cual tiene entrada M y W, tal que M es una máquina de Turing y M acepta W. Entonces, probando por contradicción, asumimos que ATM es decidible. Suponemos que H es un decidor para ATM. H acepta si M acepta W y H rechaza si M rechaza W. Luego construimos D con H como subrutina. Esta nueva máquina de Turing llama a H para determinar lo que hace M cuando la entrada de M es su propia codificación de M. Entonces para esto tenemos como entrada de D, tenemos como entrada a M, donde M es una máquina de Turing. Entonces corremos H con la entrada M, M, y tenemos como salida lo opuesto de lo que H da de salida. De decirlo de otra manera, si H acepta, rechace. Si H rechaza, acepta. Bueno, entonces ahora pasamos a lo de que qué sucedería si para un D con entrada D, qué es lo que sucedería. Entonces, si acepta, acepta si D no acepta como entrada D a sí misma. Y si D acepta a sí misma, rechace. Entonces aquí es donde empieza a verse la contradicción. Entonces para esto, para verlo de una manera más gráfica, tenemos esta tabla donde tenemos M sub i máquinas con entradas M sub j, perdón. Entonces aquí es donde tenemos, por ejemplo, al principio, si tenemos M1 en la parte de i, tenemos a M1 con entrada M1 y esta la acepta por, por lo anterior, decimos de que D la rechaza. Y así vamos viendo para M2, como M2 con entrada M2 la acepta, por lo tanto D la rechaza. Esto sigue, se va dando de forma infinita hasta que llegamos a D, donde D con entrada D tiene que rechazar lo que ya tenga ahí, pero ¿cómo podemos rechazar? O sea, va a aceptar si esta la rechaza y si va a rechazar si esta la acepta, pero ¿cómo podemos ver de que si la aceptó o la rechazó y de acuerdo a eso poner lo contrario? Entonces aquí es donde está la contradicción y aquí es donde nos sirve la diagonalización para visualizar esto. Y con eso hemos concluido nuestra presentación sobre diagonalización para la clase de teoría de computación. Muchas gracias.